¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál sería la mejor manera para tratar de reinsertar a las pandillas? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña Alejandro Gutman. Él es el presidente de la Fundación Forever. Alejandro, como siempre, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Un gusto estar aquí. Saludo a los televidentes. Buen día. Lunes, difícil, pero vamos con fuerza. Exactamente. Con entusiasmo. Bueno, Alejandro, yo sé que tú has tenido mucho contacto, digamos, con los jóvenes que están, digamos, en las zonas más proclives a ser reclutados por pandillas. Quisiera que nos hablaras un poco de eso porque de repente solo vemos el fruto de la violencia de las pandillas, pero no sabemos qué motiva a los más chicos que todavía no están en la pandilla a realmente meterse en la pandilla, o sí, se meten simplemente porque son hijos de pandilleros. Bueno, Carlos, yo he tenido la oportunidad desde hace casi 15 años de trabajar en distintas zonas del país, en donde nosotros hemos venido desarrollando y encontrando un poco la esencia de la problemática acerca de temas que no se conocen bien. Empezamos de un modo a través del fútbol, allá por los primeros años del 2000, de la década del 2000, y si bien los resultados de esos programas fueron muy buenos, nos dimos cuenta con los años que eran imposible que pudieran obtener los resultados que nos habíamos de alguna manera fijado. Y como la realidad siempre es mucho más importante de lo que uno puede plantear o pensar o sentir, siempre y cuando tomando esa realidad como que es de carne y hueso, que también llega obviamente a las instituciones y a muchas cuestiones que por ahí se presentan como más frías, uno veía que la gente seguía sufriendo y seguía teniendo enormes dificultades para salir de la pobreza. Y que históricamente, sobre todo en El Salvador, pero podría generalizarse a gran parte de Latinoamérica, no se generan programas o salidas o no se utilizan los recursos para encontrar salidas de la pobreza. Y eso es fundamental, porque se toma al joven, al hombre, al adulto, la mujer, estamos involucrando como género a todos, no se genera, se concentra en alguna capacidad puntual que ese joven o ese adulto pueda incorporar para ser incluido, aquel que esté con suerte, que haya aprovechado esa oportunidad puntual, que haya sido capacitado, tenga un talento especial. A ellos que han sido casi domesticados, digamos, se lo presenta como un potencial candidato a ser incluido en la realidad que funciona bien. Pero con el tiempo yo me fui dando cuenta que el gran problema de este país era la desintegración, que la violencia es un aspecto de la desintegración reinante, que la violencia uno puede circunscribirla más que nada por los hechos tan tremendos que ocurren desde hace varias décadas en el país y que son de público conocimiento y donde se concentra la mayor cantidad de recursos para atacar la problemática de la pandilla. La pandilla es un fenómeno social, obviamente, cultural, político, económico, que ha surgido no, como todos saben, porque vino una cápsula de Marte y los arrojó a los chicos, a los jóvenes acá. Es el resultado de la construcción que ha sabido o ha podido hacer un país. Pero esa violencia no solo reside en el ámbito, quizás es el ámbito que más se reconoce
cuando existen estos hechos de violencia se los trata de circunscribir a una geografía y ahí pagan buenos y malos. Yo siempre he dicho, Carlos, desde hace muchos años y sigo absolutamente convencido que el 99% de la gente que vive en las comunidades empobrecidas es gente común y corriente como cualquiera de nosotros, igual, pero con una enorme dificultad de vivir en condiciones de pobreza, muy difícil, que no es gente violenta, que es gente común y corriente como cualquiera de nosotros, comunes y corrientes, con todas las... que vive al contrario, con una enorme dignidad o tratando de vivir con una enorme dignidad, porque poco a poco se va diluyendo esa posibilidad de vivir con dignidad, porque en definitiva habría que ver qué es vivir con dignidad, ¿no es cierto? Yo digo que por lo que veo y lo que debería ser el vivir con dignidad, debería estar relacionado con la posibilidad de sentir que uno está construyendo sus sueños y que está construyendo su futuro. A mí me parece que eso debería ser como una gran alternativa de vida. Eso es estar empezando a salir de la pobreza. Cuando uno ve que lo que está construyendo lo saca del estado o de la condición de supervivencia, del vivir todo el día a día y no pensar y no poder pensar y no poder actuar para un desarrollo, para alcanzar su potencial emocional, de conocimiento, social, cultural, etcétera, político, eso provoca algo muy grave en una sociedad. Esta sociedad, al estar tan desintegrada, hace que aquellos que vivan en las comunidades empobrecidas tengan que atravesar casi cotidianamente por tres barreras de violencia muy importantes, que son invisibles algunas o se tratan de invisibilizar. ¿Cuáles son estas barreras, Alejandro? La primera, la que ocurre dentro de la misma comunidad. Las mismas dificultades de violencia, muchas veces las pandillas con las que hay que coexistir y con las que uno debe aprender a vivir cada día. Eso condiciona tremendamente la vida de la gente en la comunidad. La segunda esa sería la intracomunitaria. La intercomunitaria es cuando uno tiene que transitar de su ámbito al otro. Ya ahí hay otro riesgo más, porque el solo salir de su comunidad significa un riesgo. Y la tercera es la del otro mundo que vive más o menos bien. ¿Cómo es esa violencia? Esa es la que se trata de invisibilizar. No se reconoce que hay una violencia de una universidad que no está con posibilidades de apertura, que no existe esa continuidad académica de los jóvenes que terminan los institutos. La continuidad del desarrollo se termina en ese embudo cuando se culmina el bachillerato. La continuidad de tener, la posibilidad de tener una buena atención en salud, porque los profesionales no están bien formados y no atienden bien a doña María cuando se va allí. Entonces la posibilidad es que en el mejor de los casos lo traten, más mal que bien, y la posibilidad de que esa señora se cure es casi milagrosa. La posibilidad de tener expresión en los medios de comunicación para contar que lo que sucede allí y que estigmatiza tanto a aquel que no siente ya un sentido de pertenencia a su comunidad porque le da vergüenza salir en los medios cada vez que hay algún hecho delictivo y allí van los medios, de no poder expresar que un docente, que un vecino, que un alumno, que un papá quiere luchar con mucho orgullo y lo hace en la medida de sus posibilidades, intentando salir, pero se hace como tratar de escalar un palo enjabonado, se hace muy difícil. Cuando la mayoría de las posibilidades políticas, digo no partidistas, esto va mucho más allá de la izquierda, la derecha o el centro, las posibilidades políticas de alcanzar su potencial, de luchar por ese desarrollo social, cultural, intelectual, emocional, se va diluyendo. Todo eso hace que se viva en condiciones de pobreza muy, muy difíciles, y si el ámbito donde vivimos más o menos bien nos cierra las puertas y seguimos construyendo esos embudos, incluso con los programas de prevención que se siguen haciendo y utilizando esos recursos tan mal, hace que sea imposible prácticamente que exista
este ida y vuelta que es absolutamente necesario. En conclusión, para darle una forma a esta pequeña introducción, hay dos mundos, uno que funciona más o menos bien, en el que podemos vivir aquellos que hemos tenido un poco la suerte de estar y transitar en ese flujo sociocultural que nos permite ir desarrollándonos, y hay otro 60% del país que vive en condiciones de pobreza muy difíciles de salir, en donde ni siquiera hay una intelectualidad en el país que permita luchar por transformar esas verdaderas condiciones y para buscar las verdaderas salidas de la pobreza y de los caminos de desarrollo. Entonces, partiendo, Carlos, de lo que usted me preguntaba de las condiciones de violencia, hay una violencia que está oculta, hay una violencia que hay que sacarle, quitarle el velo, en donde también están incluidas, no las mencioné, las empresas, por ejemplo, las organizaciones internacionales, no se ve los gobiernos, los políticos, pero incluso la intelectualidad, volviendo un poquito atrás, no ocupa ese rol tan necesario, y hoy esos intelectuales que deberían estar presentes con su palabra, iluminando este estado de confusión que existe en el país, no aparece. Y entonces son reemplazados por los analistas políticos de televisión, que no es lo mismo. Unos discuten una cosa y otros deberían discutir otras, pero desgraciadamente hay muy pocos intelectuales, no solo en El Salvador, sino también en el resto de Latinoamérica, que escriben libros, que se han convertido en intelectuales que son, siempre digo, los sofistas del pasado, porque representan los intereses. Los sofistas del pasado eran aquellos que transitaban por las calles de la antigua Grecia, representando los intereses de los mercaderes de esa época, transmitiendo esos conocimientos para esos intereses. Hoy los intelectuales defienden sistemáticamente intereses en general económicos, sociales, culturales, que se van a políticos, y eso no puede ser. Sobre todo en momentos en que un país como este necesita de mucha iluminación, no solo intelectual, sino de la acción, pero es importante la reflexión sobre temas absolutamente candentes y no siempre girar sobre lo mismo. Hay que encontrar ideas nuevas, hay que creer en esta gente como se viene creyendo y están construyendo realmente desde hace muchos años en esta integración que viene surgiendo con mucha fuerza desde hace unos años. Ok, con esa idea nos quedamos, Alejandro. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la palabra prevención, que de acuerdo a ti ha sido manoseada y mal utilizada. Vamos a hablar de eso en solo minutos. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene banca móvil. Este es un servicio más que facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar lo siguiente: el pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede usted hacer consultas como ubicaciones del cajero automático, los corresponsales financieros y también las agencias. La app de la banca móvil está disponible gratis desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Alejandro, sí, entiendo yo que la mayoría de gente mira a las pandillas como grupos criminales, y eso de repente es el paradigma de lo legal, ¿no? Y lo republicano, es decir, son grupos que están operando fuera del margen de la ley y están depredando a la sociedad. Pero si abordamos otro ángulo, desde el punto de vista tal vez de los estudios culturales, las pandillas son una subcultura, y las culturas son básicamente un conjunto de ideas, creencias, valores y prácticas. Que no las compartamos es otra cosa, pero se alimentan de algo. Entonces, ese algo sigue estando presente en nuestro país como para decir, es muy difícil que las pandillas desaparezcan. Las pandillas a corto plazo, yo creo que no hay manera de que desaparezcan, porque primero que ya son un número muy importante, muy importante. No es que hay 200 jóvenes o 1000 jóvenes en el país. Una gran cantidad de comunidades en el país están tomadas. Se ha ido de las manos esto no es producto de un gobierno de dos, es una historia muy grande y muy descuidada de este país. Tremenda, y sigue siendo, y sigue estando muy descuidada.
Carlos, yo quiero hacer una diferenciación. Yo en temas de represión no me meto porque no conozco. O sea, claro, siempre digo que yo no agarré nunca ni un revólver o ni un arma para tirar. Así que no conozco las cuestiones de inteligencia en cuanto a represión, no opino, porque mi opinión no es válida, no tiene ninguna importancia. Pero sí veo que las condiciones que nutren, que de alguna manera inspiran, motivan a encontrar algún camino de pertenencia a esos jóvenes, siguen intactas en el país. Y la cantidad de millones y millones de dólares y de recursos humanos y de alguna idea que se les escapa a algunos o a otros, que se van y se pierden, se despilfarran en esas medidas de prevención, no me hacen ilusionar para nada que algo vaya a cambiar realmente. Para mí es absolutamente utópico lo que están... O sea, o es utópico o es un engaño descarado. Lo más grave, y es fuerte lo que... Yo me doy cuenta que es muy fuerte lo que estoy diciendo, estoy hablando en un medio muy conocido, lo ve mucha gente. A mí me encantaría decir, mire, el país está avanzando, está mejorando, está empezando a ver la gente que más lo necesita caminos de desarrollo, están saliendo de la pobreza, las escuelas están más fortalecidas, las comunidades empiezan a revitalizarse de otro modo, las universidades empiezan a abrirse de otro modo, que sí lo están haciendo, hay algunas empresas que empiezan a tener otras miradas y se ocurre, pero en cuanto a los recursos utilizados, en cuanto a la mirada que tienen, el conocimiento que existe de las organizaciones internacionales, los políticos, los gobiernos, y las fundaciones y muchísimas de las empresas, muchísimos de estos intelectuales, de los mismos medios, no veo que haya ningún tipo de cambio en las condiciones, no se ataca. ¿Y por qué hago tanto hincapié en todos estos referentes de la sociedad tan importantes? Porque son quienes tienen la fortaleza, la historia, los recursos, y deberían tener el compromiso para atacar esas causas que provocan el estado de desintegración que vive el país. Son los que los que mayor responsabilidad tienen para atacar las causas de desintegración, romper esos embudos que impiden que unos y otros se conozcan, se respeten, transiten de un ámbito al otro y consoliden puentes sólidos realmente para que se pueda transitar de un ámbito al otro. Hasta que eso no ocurra, hasta que que no exista esa continuidad en la integración, es absolutamente imposible y utópico pensar que pueda existir algún tipo de desarrollo. Lo que habrá es algún programita puntual que beneficiará a un porcentaje muy, pero muy mínimo. Si tiene mucha suerte, alguien podrá salvarse y luchar y nadar contra la corriente y poder entrar en un ámbito donde es incluido, que ese es otro de los conceptos, desgraciadamente, que forman esta prevención, la inclusión, la solidaridad, la ayuda, que son un montón de conceptos muy interesantes, pero que no tienen per se la energía, el compromiso, la vitalidad, el conocimiento para romper todos esos embudos y para conseguir ese verdadero desarrollo. Entonces, Alejandro, para usted, las medidas de prevención contenidas dentro del plan El Salvador Seguro de esta administración no están funcionando. No tienen una sola chance de que funcione. No tienen ninguna chance. Toda medida, quiero ser muy claro, Carlos, yo no tengo por qué dudar de la gente que participa del Consejo. No tengo ningún motivo, conozco a algunos un poco porque los he seguido por los medios, algunos los conozco personalmente. Yo quiero creer que por lo menos la gran mayoría tiene las mejores intenciones, pero con eso no alcanza.
¿Por qué no están funcionando entonces estas medidas contenidas dentro del plan El Salvador Seguro? Porque son medidas de oportunidades puntuales que no apuntan a romper esos embudos, a esas condiciones de vida que mantienen a la gente y al país absolutamente desintegrado. Porque apuntan a un hombre, a un joven, a una mujer, a una jovencita, a una niña, con cuestiones muy puntuales. Le voy a enseñar a coser, voy a darle algunas medidas preventivas para que no entren a las pandillas, a esos jovencitos, voy a pintar una escuela, voy a crear un huerto, voy a hacer un poquito unas piletas con tilapia. Ninguna actividad per se es mala. ¿Quién pudiera decir que hacer todas esas cosas es malo? No, yo no soy tonto tampoco, pero allí se van los recursos multimillonarios que tiene el país, sobre todo de las organizaciones internacionales, del gobierno, de empresas, de fundaciones, en donde no tienen la fuerza, la energía, el conocimiento para transformar. Se le da a la persona pensando que se la empodera, que es otro de los conceptos que se incluye dentro de esa inclusión y de esa prevención, y lo equiparan a un desarrollo. No hay ninguna chance que con ese conocimiento tan puntual, el hombre, la mujer puedan ir a combatir cuando sale de ese espacio de capacitación, que pueda salir a lucharle a la empresa, que pueda salir a luchar a la vida por un camino de desarrollo. No existe. Lo que hay que crear, obviamente, en esa interacción, lo que hay que darle a la persona es un camino de desarrollo que tenga mucho más sentido con el hombre en sí y no ver al joven como un potencial delincuente, porque estas medidas de prevención lo que hacen es mirar al hombre al revés. Potencial delincuente, como no queremos que sea un potencial delincuente, le damos alguna herramienta. El status quo sigue igual. La escuela sigue debilitada, le vienen y le dan un cursito de algo, después se tienen que ir porque son políticos, tienen que estar buscando también en otro lugar. No hay un compromiso real de esas organizaciones por la transformación. Entonces, como se han ideado esos trabajos desde los búnkers, de 9 a 5, hasta aquí podemos llegar. Bueno, una cantidad de conceptos que se han sumado uno tras otro, escribir libros interminables sobre realidades que a ellos les parecen líneas generales, pero que se desconoce casi todo. Entonces eso les viene bien. Eso les viene bien a ellos, pero no les viene bien. Si van después de un año a hacer una visita a los lugares donde invirtieron sus recursos y pensaron que iba a haber una transformación, se van a dar cuenta que la cosa sigue prácticamente igual, por no decir que están peor, porque ya están hasta desilusionados, porque todos estos conceptos se los sacaron a la salud, por ejemplo, la prevención. Cuando uno está para prevenir la gripe, uno se pega una inyección y se previene la gripe. Ahí funciona la prevención. En algunas cuestiones funciona la prevención, pero han querido transportar esos conceptos y armaron una industria corporativa de la prevención que no funciona. Pero como nadie va a estos lugares, o son muy pocos los de afuera que entran y pueden evaluar realmente si ha habido una transformación, entonces queda a cargo de que cuando uno viene a la televisión con un monstruo atrás que es una empresa o una organización internacional como el USA, como el PNUD, como la Comunidad Económica Europea, como cada una de las embajadas que está sentada en el país, etcétera, etcétera, entonces ya impone, esta gente sabe. Esta gente sabe. El gobierno de alguna manera utiliza esos recursos, son políticos, son pocos los políticos, de izquierda, de derecha, hay algunos, pero eso también tienen que hacer su lucha interna, porque está la lucha por el poder, por la continuidad. Todo eso tergiversa los caminos, se van por las medallas o por los votos, pero no se va por la transformación. Es muy complejo y es muy doloroso, y eso pasa en una sociedad que están haciendo, que cada vez está más inmunizada y le interesa cada vez menos, y eso es mucho más peligroso de lo que hoy tenemos,
cada vez menos lo bueno y lo malo que pueda ir construyendo este país. No hay conocimiento, por eso los medios y los intelectuales deben tener una posición importante. Por eso la gente debe ser escuchada, por eso debe abrirse todo ese mundo desconocido y en el que solo se han montado prejuicios y que se derrumban en 2 minutos cuando se empiezan a conocer unos y otros, como sucede, por ejemplo, con los cursos de capacitación de Promérica, que es su patrocinador, o en Scotiabank, o en tantos otros lugares, y se encuentran ellos con los jóvenes en estas actividades que se realizan para ingresar a la universidad, y en donde participan empresas, universidades, comunidades, escuelas, la gente, etcétera, los medios, y empiezan a descubrir que todo eso que se construyó por décadas, esos prejuicios y estas estigmatizaciones se derrumban, se cambian después de unas semanas y terminan después de 8 o 10 semanas enamorados y llorando porque no se van a ver, ya se ha cumplido esos cursos de capacitación que les abre, dicho sea de paso, la cabeza a unos y a otros. Porque esta es otra de las cosas. Se piensa que los que vivimos bien tenemos que ir a enseñar, nada más. Y en realidad, mire, Carlos, el viernes estuvimos en San Miguel, en la Univo, lleno total. 1000 personas. El sábado en Sonsonate, en el complejo Thomas Jefferson, lleno. Ayer en la Pedagógica, 1000 y pico de personas, había gente parada, no había más lugar en el gimnasio. Cuando uno escucha, uno habla un poco de la integración y la otra parte, la otra mitad, uno escucha. Es una lástima que no esté otra parte de la población para escuchar lo que tienen que decir esos jóvenes, esos padres, esos maestros. No pueden darse el lujo de no escuchar, porque eso abre la cabeza, eso abre el corazón, eso abre las ilusiones, eso despierta la esperanza real, no la esperanza del estar esperando. Eso es lo que hay que cambiar. Nos hemos tan mal educado que solo esperamos que alguien, sea un político, sea alguien, nos venga y nos dé ese curso, ya no sé, ya han cambiado la bolsita de arroz, ahora dan un juguete, ahora dan una mochila, ahora dan, siempre alguna cosita. Y pensar que con eso va la persona, la familia, la institución, la comunidad, o la universidad, o la empresa, o los medios van a cambiar, es utópico. Eso es querer construir desde el 5º piso. Ok, ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un informe del 2016, porque de repente en este informe se detalla el meollo del asunto y el caldo de cultivo para lo que está pasando. El informe decía lo siguiente: entre 2002 y 2014 la mayoría de los países mostraron avances en la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media, con resultados heterogéneos. En 9 países se redujo la pobreza a la mitad o más, y en 6 de estos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, el tamaño de la clase media se duplicó. En otros países, como Guatemala y El Salvador, los avances fueron mínimos o inexistentes. Es decir, aquí la movilidad hacia arriba es casi nula. Algo muy distinto, por lo menos a lo que yo recuerdo de principios de los 80s, ¿no? Cuando tú podías poner tu propio negocio y de repente tu negocio crecía y tus posibilidades también, ¿no? Es esta, digamos, la condición fundamental que no se rompe y que básicamente todo lo que tú me dijiste hace un momento, las huertas, los cursos, etcétera, son como darle a un enfermo una aspirinita para que no le duele la cabeza, pero no le atender la razón del dolor de cabeza. Exactamente. Y volviendo un poco sobre los informes, nosotros estamos esperando ahora que el BID, yo tuve oportunidad de ver hace un año al presidente del BID, a Luis Moreno, en Washington, que me atendió muy bien y que entendió un poco más acerca de la temática de la pobreza, y a pesar de ser un banco que se dedica a hacer préstamos en Latinoamérica, los gobiernos sobre todo, aunque ahora se ha expandido un poco más en su mirada, tienen, y estamos esperando esos recursos tan importantes de parte de ellos. Aquí hay una señora representante del país, Carminia Moreno, que está haciendo un gran trabajo.
Pero hay un intelectual que ha puesto un enorme énfasis en convencer a las Naciones Unidas y de ahí a los otros organismos internacionales que repiten como loritos que el hombre puede salir adelante con un empujoncito, que si los gobiernos fuertes, desarrollados, le donan miles y miles de millones de dólares a los países, a partir de eso lo que va a suceder es que con un empujoncito aquel que está atrapado en las condiciones de pobreza va a salir adelante. Esto es lo que dice, palabra más, palabra menos, yo he leído varios libros de Jeffrey Sachs, pero para no ocupar más tiempo aquí, en El fin de la pobreza que él escribe. Esto tiene un impacto muy grande en Kofi Annan, que era el secretario general de las Naciones Unidas, y lo abrazan y le dan miles y miles de millones para trabajar en África. Él habla de la pobreza como si África, se lo dice a alguien que trabajó en Sudáfrica y en Zambia, o sea, algo conozco. Quiero ser absolutamente humilde, pero algo estuve varios años ahí también. Pero de Latinoamérica, Jeffrey Sachs conoce lo que yo sé de computación, o sea, de informática. Sé atender y contestar el teléfono y de vez en cuando puedo mandar un correo. No me animaría a hablar más de eso, porque no sé. Bueno, él no conoce Latinoamérica, fue una sola vez o un par de veces a Bolivia y esa es su experiencia en Latinoamérica. Pero él habla de la pobreza como si fuera lo mismo Zambia que El Salvador o Colombia o lo que sea. Bueno, nada más erróneo que eso. Ha fracasado rotundamente los planes que han intentado reducir la pobreza, salvo que ellos miden la pobreza en que si del 1,50 por día uno ha llegado a alcanzar 1,75 ya no es más pobre. Esa brutalidad y esa miopía en el reconocimiento de la pobreza lo que ha hecho es reducir las posibilidades de utilizar los recursos maravillosos que existen en la sociedad para atacar esa problemática, porque se ha concentrado todo en lo económico. Es imposible pensar que una persona que ahora vive con $2 ha salido de la pobreza. Es no conocer nada de la temática. Por eso digo que esos lugares de los intelectuales han sido reemplazados por los economistas, por los políticos, por los comunicadores. Y eso es un gran daño que se le ha hecho al desarrollo de los pueblos. Tremendo daño. Esta integración lo que empieza a reconocer es que si unos y otros no construyen realmente y no se atacan estos embudos, es absolutamente imposible seguir apuntando tiros así, porque realmente un tiro al aire, de vez en cuando va a caer algo de arriba, de vez en cuando. Lo más grave de esto, Carlos, es que lo que yo le estoy diciendo, ¿usted cree que alguno de la gente que trabaja en las organizaciones internacionales no es mala? No es mala. Yo no creo que sean malos. Los necesitamos. ¿Usted cree que ellos no saben que no impactan? Claro que lo saben, no son tontos. Porque están hace muchos años, no es que es la primera vez que cayeron con un paracaidista y dijeron, bueno, vamos a ver lo que sucede. ¿Usted cree que los políticos no saben que no pueden impactar con estos planes? Ahora, ¿quién se atrevería a discutir cada plan en particular, cada programa en particular? ¿Quién se atrevería a decir, uy, qué mal que está la responsabilidad social empresarial, si siempre hay algo bueno que se hace? Lo que está muy mal es no entender de esto y cómo se despilfarran los recursos que de otro modo, entendiendo, comprendiendo y utilizándose de manera apropiada, provocaría un desarrollo del país maravilloso. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, Alejandro, hablamos precisamente en que si tú, por ejemplo, tuvieras plenos poderes para hacer un cambio, ¿cómo lo harías? En vista de que tienes el problema diagnosticado, ¿cómo lo harías? Vamos a ver cuál es tu propuesta. De eso hablamos en minutos.
Gracias por continuar con República. Alejandro, antes de continuar, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que se escribió en el editorial de la Universidad Centroamericana, UCA, y es lo siguiente, dice así: aunque duela, esta es la verdad. Tanto acá como en otros países de América Latina, la inseguridad ciudadana no se enfrenta con decisión porque afecta mayoritariamente a los pobres. Y en esto, una vez más, nos encontramos con la diabólica división social que establece diferencias de castas entre las personas, que lleva a que no se defiendan por igual los derechos humanos de todos, pues la dignidad queda asociada a la condición económica y social. De esta mentalidad, los pobres no merecen la misma atención ni la misma protección que los hombres prominentes de la sociedad y sus familias. ¿Coincides tú con esto, con esta idea que nos da la UCA? Es decir, que realmente no se ha encontrado solución en parte porque los pobres no toman decisiones, no son influyentes, por lo tanto, desafortunadamente, en la mente de algunas personas no cuentan. Sin duda, nadie puede estar en desacuerdo de esto que dice la UCA. Yo tengo un gran respeto por los padres de la UCA, por los Ellacuría, ¿no? Que fueron de los grandes pensadores del país, que establecieron las bases. Me gustaría ver una UCA más activa, sinceramente, ¿no? Digo, okay. Eso por otro lado, pero coincido absolutamente con lo que acaba de leer, Carlos. Sin duda es un aporte. Ahora me gustaría ver algo más activo de una institución tan representativa de la sociedad como es ella, ¿no? Ahora, tú me comentabas hace unos minutos acerca de estos chicos a los que tú mandaste por primera vez a un concierto y de repente los que fueron por primera vez con sus padres a un cine, cosas que nosotros damos por sentado que de repente para ellos son foráneas, pero eso habla de la dignidad que tú les adjudicas a estas personas que de repente la UCA dice los tomadores de decisiones no le tienen ese mismo aprecio. Tomando eso como partida y atendiendo a la dignidad humana que estas personas tienen, si tú tuvieras, por ejemplo, plenos poderes, ahora que tienes bien diagnosticado o bien entendido el problema de acuerdo a tu perspectiva, ¿qué tipo de planes o cuál sería el paradigma para realmente impactar y romper este ciclo de introducción a la pandilla y este ciclo de violencia? Sí, mucho más que dirigido a la pandilla, es atender a los millones de salvadoreños, al pueblo salvadoreño en general, al que sufre mucho más que el otro, pero también al otro, porque no hay posibilidad de alcanzar este desarrollo sin que haya una construcción conjunta. No la he aprendido a través de los años, no conozco otra solución ni medianamente cercana, porque esto no debe provenir de ninguna institución per se, ni de ninguna persona per se. No hay posibilidad de hacer esta construcción. Si hoy viniera el Papa Francisco, a quien yo admiro mucho, como tantos miles y miles de personas o millones de personas en el mundo, tampoco podría generar este cambio per se si no hay una decisión comprometida de los salvadoreños y de las instituciones, y sobre todo no empiezan a haber mensajes de organizaciones internacionales, de gobiernos, de empresas, de universidades, de escuelas, de liderazgos que marquen este conocimiento, esta intención por conocer acerca de la integración. Yo estoy absolutamente convencido que lo que construyen unos y otros en las escuelas, en las universidades. Mire, ahora hay, Carlos, 13 universidades. Aprovecho para darle, aunque sea simbólicamente, el agradecimiento al ingeniero Aparicio de la Pedagógica, a Mario Ruiz, que es el presidente de AUPRIDE, que viene también luchando, y presidente de la Gavidia, que viene luchando muchísimo, y a cada una de las universidades en San Salvador, en Sonsonate, en San Miguel, en Santa Ana, etcétera. A la Nacional, que se acaba de incorporar, a Raúl como rector, Raúl Arias, a empresas como Promérica, como la Agrícola, como el Scotiabank, el Hotel Marriott, como el Canal, como la KL, la Prensa Gráfica, el Grupo Roble, que vienen haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso.
Ayer, como usted decía, 500 jóvenes fueron por primera vez a un concierto de tus shows, que se presentaron maravilloso. Me contaba Eva, que es histórica en nuestra pequeña organización, dice, hacía tanto tiempo, o nunca vi tal vez, a los jóvenes disfrutando tanto con los padres. Fueron 500 jóvenes por primera vez a un concierto. Y el otro día fueron, y aprovecho para agradecerle a Mario Villacorta, padre e hijo, porque se portaron magníficamente y pudieron hacer que estos jóvenes y padres y estas familias disfrutaran de una manera maravillosa. Un espectáculo bárbaro. El otro día fueron 150 chicos de Panchimalco por primera vez con sus padres a un cine. Esto dice mucho de un país. Si estas actividades quedaran como aisladas, Carlos, serían las actividades de prevención y serían una visita al zoológico que quedaría en la memoria como un buen recuerdo. Si estas actividades son parte del desarrollo del joven o del padre de la institución que allí participaba, entonces estamos en el camino adecuado. Si estos jóvenes van a los conciertos, si el entretenimiento es parte de sus vidas, si el estudiar es parte de sus vidas, si el atenderse o de formarse primero en una universidad y atenderse luego en los hospitales empieza a ser distinto con posibilidades reales de cura y no como ahora, donde se nos muere la gente y está muy mal atendida en líneas generales, donde no hay atención psicológica, donde todos esos alumnos que están en cuarto y quinto año estudiando psicología como otras carreras deberían estar en las escuelas. El otro día una embajadora decía, entre estos cursos preventivos, ¿no es cierto? Estamos haciendo, palabra más, palabra menos, no recuerdo exactamente, estamos haciendo, y ya vuelvo para darle la continuidad a la pregunta, respuesta a su pregunta. Estamos haciendo psicología de primeros auxilios en las escuelas. Eso es una barbaridad. La necesidad que tienen esos chicos en las escuelas de psicólogos es la misma que yo tengo para tomar agua en este momento. Tengo sed, ¿se me seca la boca? Esa es la misma necesidad. Ahora, si usted me da un vaso de agua cada 3 días, voy a estar muy mal. Ni hablar de un vasito de agua cada 20 días. ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo puede haber tanto desconocimiento en proyectar desde una institución con tantos recursos la idea de hacer primeros auxilios en psicología, cuando lo que se necesita son psicólogos permanentes en esas escuelas, atención permanente para esas familias? Hay problemas enormes que existen, se podrían detectar un montón de cosas, pero ¿dónde están las universidades y los profesionales? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las empresas? Mire, las empresas podrían hacer muchísimo más si cada una, invito a cada una de las empresas del país a formar parte de la formación educativa de esos jóvenes. Si cada empresa del país realizara esto, para empezar nomás, ya en 5 años este sería otro país. Ahora, si lo dejamos como un curso de capacitación de 8 semanas de donde los jóvenes podrían redescubrir un poco el mundo porque no salen de su ámbito. Primero porque ¿qué van a hacer al otro ámbito? ¿Qué van a hacer? O sea, no existen ni los recursos para tener el pasaje en general. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde son bien recibidos además los jóvenes? O los vecinos. Y los de afuera deberían entrar, deberían estar, deberían conocer, debería haber, y ahora le respondo un poco, deberían construirse por lo menos 200 casas de la integración en los lugares más necesitados del país, pero no solamente para velar a los muertos, para hacer el cumpleaños de 15, como tradicionalmente, que eso se haga, pero también tiene que ser el lugar de integración, de encuentro, de participación, de organización de las comunidades, de los vecinos y de esos profesionales, de esos artistas, de esos intelectuales. Tiene que haber ese ida y vuelta, tienen que abrirse las instituciones para que la gente pueda expresarse e ir descubriendo y construyendo juntos
un país que esté mucho más afín a sus necesidades, a sus deseos. Eso es lo que se viene haciendo. Todo esto que puede sonar lindo o no, es lo que se viene haciendo hace muchísimos años. Mire, desde hace ya unas semanas me están pidiendo que hagamos una marcha. Se ve que como ven que estamos llenando, el otro día se llenó el polideportivo de la Nacional, 2.500 personas. Carlos, yo no soy un artista de rock, ni soy un hombre de la izquierda o de la derecha un candidato que pueda convocar. Es la gente la que está queriendo y que está demostrando con esta participación, con esta entrega, con este enamoramiento. Y vamos a hacer, no sé si en diciembre o en marzo, o iremos a una marcha totalmente pacífica, como siempre ha habido, y expresando un poco toda esta preocupación y para seguir invitando a la gente del país a que se siga sumando. Iremos frente a una organización internacional o a una plaza, donde nos dejen, ¿no? Porque a lo mejor juntar 5.000 personas, estamos hablando de mucha gente. Esto no es fácil de convocar, les reitero. Si viene Juanes es una cosa, o si viene algún candidato político con toda la estructura para movilizar, pero nosotros no le damos ni un sándwich ni pagamos el transporte. Esto es de alguna manera una manifestación popular, y donde participan unos y otros, donde participan también rectores y gente de la empresa, gente de los medios. O sea, es un deseo que vienen construyendo ellos y que ven en el día a día los cambios, las transformaciones, esa lucha por la vida digna, unos y otros. Entonces es muy probable que hagamos esta marcha o en diciembre o en enero. Esas empresas deben participar. Los medios, a mí me encantaría, mire, así como los medios nos han tratado tan bien, teniendo la posibilidad de discutir estos temas, ¿usted sabe qué valioso es esto? Yo estoy seguro del valor que tiene. Hablar de estos temas hace años no era una opción. Claro. Hoy es maravilloso porque abre la cabeza, el corazón, sirve para reflexionar, para tener otras miradas, para tener otro optimismo, para tener otra esperanza, no por lo que uno dice. Ahora va a haber 1.500 jóvenes en las universidades, por ejemplo, nada más. Pero necesitamos recursos, no podemos construir sin esos recursos que están allí. El USAID invirtió 42 millones de dólares, está invirtiendo para capacitar en cursos cortos a 20.000 jóvenes, de los cuales 5.000 se le van a garantizar trabajo. Okay. Eso es una locura. Bueno, Alejandro, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerte que hayas venido a República para tratar de tocar ese tema desde un ángulo completamente distinto al que usualmente lo abordamos. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Buenos días, Carlos. Buenos días a tu invitado. De este lado del set ya tenemos toda la información que todos ustedes, amigos televidentes, necesitan conocer que ha acontecido este fin de semana en nuestro país.